Revisando. 2 días vamos a empezar la clase revisando el Excel de dudas. Vamos a habilitar el control de asistencia. El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Mencionar que hay más alumnos que en el WebSys. Seguramente el día de ayer hubo una apertura del WebSys. Entonces el lunes o martes se va a actualizar y vamos a hacer una depuración para los alumnos que estén inscritos. No recuerden que el reglamento dice que se inscriban con el correo institucional, ¿ya? Mientras registren su asistencia en el control de asistencia. No hay dudas registradas, por lo tanto vamos a continuar con la materia desde el punto que nos hemos quedado, y ese era el método Boussinesq, ¿ya? Boussinesq que dio la solución al cálculo del incremento de esfuerzos producto de una carga externa, y su solución, que partía de la solución de una carga puntual vertical hacia un elemento A que está ubicado a una profundidad Z de esa carga, inicialmente partía con la solución de coordenadas polares, y la solución era esta. Posteriormente, para hacerlo más práctico, la solución se transformó en unas coordenadas cartesianas, que en vista en planta estaba ubicado el punto que estábamos, el punto de estudio en el cual se quiere calcular el incremento de esfuerzos, ubicado a una profundidad Z por debajo de la carga, ¿ya? Entonces, la solución planteada por Boussinesq resultó en esta ecuación, que transformando a esta forma se podía ubicar mediante las dimensiones de R y Z el factor de influencia multiplicado por la carga entre la profundidad al cuadrado, ¿no? Esto habíamos visto. El texto detalla cómo Boussinesq, a partir de la primera solución, integra, suma y aplica el método suma para poder valorar el incremento de esfuerzos producto de una carga continua lineal a través del plano. Luego, a través de una carga uniformemente cargada de ancho finito y largo infinito, en el cual se tiene que el punto en cuestión tiene esta ecuación, ¿ya? Aquí recarga que los ángulos alfa y beta están definidos en esta figura, y en las ecuaciones presentes, alfa y beta, aquí hay un error porque alfa y beta deben ser introducidos en radianes, ¿no? En la ecuación tienen que ser introducidos en radianes para calcular el incremento de esfuerzos producto de esa carga
de ancho finito y largo infinito. El método Boussinesq también dio la solución para una carga triangular en el cual se tenga esta configuración, tomando en cuenta que X parte del punto más del punto del extremo de la carga inicial hacia el punto en cuestión, el ancho B, la carga Q y los ángulos alfa y beta que resultan de la profundidad Z del elemento junto con la vertical y el inicio y el final de la carga, ¿no? En esta ecuación también alfa y beta deben ser introducidos en radianes. Ustedes también plantea la solución para una carga uniformemente cargada de forma circular, ya en el cual se tiene una carga circular de radio R y se tiene el elemento a ser calculado justo por debajo del centro de esta área uniformemente cargado, a una profundidad Z, por debajo de la carga. Esta ecuación establece el incremento de esfuerzo de ese elemento tomando en cuenta el radio de la carga, la profundidad Z y esta ecuación multiplicado por la carga aplicada a esa profundidad. Boussinesq plantea otra solución para elementos que están fuera del área uniformemente cargada, que es estas ecuaciones que se presentan a continuación, que toman en cuenta los coeficientes A' y B' que están en función de la ubicación en el espacio, la ubicación en el espacio del elemento A. ¿No? Todas estas tablas, ecuaciones están con base a la primera solución de Boussinesq. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Boussinesq plantea la solución al cálculo del incremento de esfuerzos a un área uniformemente cargada de forma rectangular. Esta área tiene un ancho B y un largo L. Y la solución pasa por una doble integral. ¿Ya? La solución planteada pasa por una doble integral para un elemento que está ubicado en una de las esquinas de esta área uniformemente cargada a una profundidad Z, siendo que L sea mayor al ancho B. ¿Ya? Entonces, la solución de esta integral
pasa por esta ecuación, ¿ya? Estas ecuaciones, donde se apoya en unos coeficientes denominados n y m, siendo m la relación entre el ancho b y la profundidad z, y siendo L la relación entre el largo y la profundidad Z. Entonces, Boussinesq simplificó esta ecuación en el incremento de esfuerzos calculado a esta profundidad como la carga aplicada multiplicado por el coeficiente factor de influencia 2, ¿no? Recuerden que el subíndice en este libro solamente es para diferenciar los factores de influencia de los distintos métodos aplicados, ¿ya? Entonces, en este texto se presenta este factor de influencia como número 2 porque el número 1 era referido a otro método. Y el componente I2 es esta ecuación donde en el segundo término, en este tangente a la menos 1, existe una división y en la parte inferior se puede ver m cuadrado más n cuadrado más 1 menos m cuadrado por n cuadrado. Entonces aquí hay que tener cuidado de verificar primero que m cuadrado n cuadrado más 1, este componente, sea mayor a m cuadrado por n cuadrado. Si ocurre esto, la ecuación es válida debido a que el término inferior en este componente es positivo. M cuadrado más n cuadrado más 1 es mayor a m cuadrado n cuadrado. Entonces, todo este tangente a la menos 1 sale positivo, ¿ya? Y, ¿qué pasa cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado n cuadrado? En este caso, el texto menciona algo medio extraño que se ha ido verificando con el tiempo y realmente hay un error en el texto, ¿ya? Entonces aquí hay que, los asentamientos de esto es incremento de esfuerzos. Aquí hay que resaltarlo porque aquí dice nota, dice. Nota. Se debe aclarar que las unidades en el término en paréntesis son en radianes. Bueno, hay que mencionar que aquí es radianes. El cálculo de esta tangente a la menos 1 es radianes. Y una vez que se ha realizado y verificado la respectiva suma de pi, en el caso de ser necesario, se debe transformar el valor obtenido del paréntesis a grados sexagesimales y luego proceder recién a calcular la tangente a la menos 1. Ya, esto es algo muy extraño. Por favor, tachen esto. Esta ecuación está mal. Esta ecuación está mal cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado más n cuadrado. El término de tangente a la menos 1 es negativo, sí, este término sale negativo. Y lo que corresponde es añadir pi en como un tercer componente, ¿ya? Es decir, que se calcula el primer componente más la tangente a la menos 1 más pi. Ya todo eso multiplicado por un cuarto de pi. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguna pregunta?
Otra forma de calcular el factor de influencia es a través de la gráfica de Fadum, en el cual aquí se ingresa con lo que son las relaciones de B sobre Z y L sobre Z. Aquí está B sobre Z en una escala de 0.1 a 10, donde la relación entre el ancho y la profundidad, ya la profundidad medida desde la aplicación de la carga, establece un valor entre este rango en el cual a partir de ese valor se traza una línea vertical. Y esta línea vertical intersecta una de estas gráficas. ¿Ya? Una de estas gráficas es la relación entre L sobre Z. Y cuando se encuentra esta relación, digamos acá, se traza una horizontal hacia el eje y se obtiene el valor del factor de influencia. ¿Ya? Esta gráfica de Fadun ha sido trabajada con la interpretación gráfica de esta solución matemática de Boussinesq. La diferencia entre el uso de estas ecuaciones y la gráfica de Fadum es la precisión, ¿ya? Vean que si la relación B sobre Z es 1 y L sobre Z es 0.6, ¿ya? El factor de influencia 2 calculado por la gráfica de Fadum va a ser alrededor de 0.13.8, digamos. Uno podría interpolar con reglas y aplicar trigonometría y calcular un valor con una presión de 3 decimales, ¿ya? En cambio, si uno utiliza la ecuación, que es la solución matemática, puede tener mayor precisión en los decimales, ¿ya? Como esto es el incremento de esfuerzos producto de una carga aplicada, como un porcentaje que varía entre 0 o 1, se requiere una presión de unos 4 o 5 decimales, que al ser multiplicados por la carga neta nos da un cierto valor, razonablemente para los cálculos que nosotros realizamos. La tercera forma de manejar el resultado de incremento de esfuerzos producto de una carga aplicada es las tablas predeterminadas de Boussinesq en función de los valores de M y N. Vean acá que es como entrar a la gráfica de Fadum, ¿no? Con la relación de M y N se obtiene ya el factor de influencia con 4 decimales de precisión. El procedimiento tradicional de utilizar esta tabla es que si el factor M y el factor N se encuentran se encuentran en valores que no están necesariamente en estos decimales, es decir, si se presenta un valor de N de 0.5823 y un factor de M de 0.4125, aquí se realiza un procedimiento de poder hallar el valor de factor de influencia. Cuando no se tiene el dato en el punto que se requiere, sino que se requiere interpolar para poder conocer el valor que estamos buscando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Sí, alguien levantó la mano. Voy a tomar la palabra. Buenos días, Inge. Quería preguntarle si en la descripción se encuentra la tablita M y N. Sí. Esta es toda. La tabla 1.6. Aquí está. Variación del factor de influencia 2 con los valores M y N. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende este paso? Ya. Ahora podemos ver el ejemplo 1.2, ya, que la anterior semana habíamos visto en el tema de cálculo de carga neta, en el cual se ha explicado que el ejemplo 1.2 tiene diferentes formas geométricas con diferentes cargas. Vista en plantas, hay unas fundaciones circulares, losas rectangulares, cuadradas, y una tipo L, ¿no? Entonces, como primer paso, porque lo que se pide determinar es el incremento de esfuerzos en el centro de la forma geométrica y en una esquina y al borde de cada una de las obras de ingeniería civil hasta los 6 metros. ¿Ya? Entonces, el primer paso es calcular la carga neta y para cada una de esas figuras geométricas se tiene diferentes condiciones de nivel freático en condiciones iniciales y condiciones finales para poder determinar la carga neta. Esto demuestra que las condiciones pueden variar de un caso a otro y no necesariamente se pueda tener una regla general de decir, bueno, se resta esto, se suma esto, sino que se mantiene el concepto de que la carga neta es la diferencia de esfuerzos a nivel de fundación entre las condiciones finales menos las condiciones iniciales. Son esfuerzos efectivos, la diferencia de esfuerzos efectivos de condiciones finales y menos condiciones iniciales. Esto también implica que el cálculo de la presión de poros en iniciales y también el cálculo de la presión de poros en condiciones finales sea tomando en cuenta el nivel freático en condiciones finales, ¿no? Entonces, eso es el paso 1, que lo habíamos visto la anterior semana. Ahora vamos a ver el paso número 2 con respecto al centro y a un costado. Ahí. Todavía no podemos ver esto, pero aquí aplica Boussinesq. ¿Ya? Como la solución de Boussinesq plantea el cálculo de un área rectangular, el cálculo del incremento de esfuerzos producto de un área rectangular cargada, la solución de Boussinesq establece que este cálculo con M y N es para el incremento de esfuerzos que se produce en un elemento A que está a una profundidad Z en una de las esquinas del área rectangular. ¿Ya? Está en una de las esquinas. Para poder calcular un punto en el cual no está en las esquinas, se establece
un procedimiento de superposición, un procedimiento de superposición. En este caso, este es el procedimiento. Cuando el punto que se está estudiando en planta se encuentra dentro del área uniformemente cargada, ya como es este caso, para poder aplicar la solución de Boussinesq, se establece que se pueda subdividir en rectángulos que tienen en común el punto que se quiere estudiar, ¿ya? Así, cada uno de estos rectángulos va a cumplir con el requisito de Boussinesq, que es el cálculo del incremento de esfuerzos a una profundidad dada en una de sus esquinas, ¿ya? Si uno calcula Boussinesq en este rectángulo sin hacer esta subdivisión, pues estaríamos calculando en una de estas esquinas, ¿no? Y no así en el punto que queremos. Entonces, cuando el punto de estudio se encuentra dentro del área uniformemente cargado, se subdivide de esta manera, ¿ya? Se subdivide de esta manera y se tiene 4 rectángulos donde el punto de estudio es una de las esquinas de estas 4 áreas uniformemente cargadas. Cuando se establece esto, se puede aplicar Boussinesq en cada una de estas áreas rectangulares. Ya vean que este elemento produce un incremento de esfuerzos en esta esquina. Y este otro elemento produce, como es un área uniformemente rectangular, produce un incremento de esfuerzos producto en esta esquina. Lo propio para este elemento y este elemento, de tal manera que el incremento de esfuerzos que produce toda esta área cargada en este punto es la suma de cada una de estas áreas individuales. Este es el principio de superposición en el cual el efecto total es la suma de pequeños efectos, ¿no? Se subdivide en 4 áreas y cada una de estas 4 áreas establece un efecto, un pequeño incremento de esfuerzo. Al final, la suma de estos pequeños esfuerzos es el esfuerzo total, ¿ya? Entonces, aquí se aplica el principio de superposición para poder calcular el incremento de esfuerzos en un punto que está dentro del área uniformemente cargada. Muchas veces es necesario calcular en el centro del elemento como un punto representativo de incremento de esfuerzo, ¿ya? Es razonable pensar que el centro de la fundación establece un punto intermedio representativo de todos los incrementos de esfuerzos que se pueden producir en cualquier lado del área cargada, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando el punto en cuestión está al centro, la subdivisión de estas subáreas establece 4 rectángulos iguales, ¿no? Aquí sería B medios, L medios, P medios, L medios, B medios, L medios. Por lo tanto, el cálculo del incremento de esfuerzos de cada una de estas áreas rectangulares produce un incremento de esfuerzos y no es necesario calcular 4 veces porque todos los elementos son iguales.
tienen un ancho B de B medios y un largo L de L medios. Por lo tanto, al calcular un elemento, al calcular la influencia de uno de estos elementos, se lo puede multiplicar por 4 o sumar 4 veces para tener el efecto de toda el área uniformemente cargada. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? Sí, Inge, todo claro. Ya. Entonces, con esto en mente, vamos a ver el ejemplo 1.2 en cuanto al incremento de esfuerzos al centro y al borde. ¿Ya? ¿Sí pueden tomar la palabra? Ingeniero, una preguntita. En la parte de donde estaba explicando, donde se debe sumar, ¿no? Los 4 esfuerzos verticales. ¿Podría volver a esa diapositiva, por favor? Sí, ahí. En caso si es que no existiera el cuadradito verde, igual se sumaría si quiero encontrar en el mismo punto. En caso de que fuera una forma irregular, dices. Sí, exacto. Sí, justamente el ejemplo 1.2, ¿ya? Tiene esos casos, ¿ya? Tiene esos casos, ¿ya? Si fuera una forma L y queríamos, sin tomar en cuenta este elemento, ¿no ve? A ver, si fuera así, ¿no ve? Si fuera así, lo que correspondería sería calcular el incremento de esfuerzos producto de este rectángulo, el producto de este rectángulo y producto de este rectángulo. Como está, y la suma de estos tres incrementos sería el incremento de esfuerzos en ese punto. ¿Ya? Pero ese no es el caso es... ¿Alguna otra pregunta? Ya, veamos el ejemplo 1.2, tomando en cuenta lo que hemos dicho, ¿ya? Que cuando el punto está dentro del área uniformemente cargada, se aplica el principio de superposición. En este caso vemos el caso A, en el paso número 2, el caso A, y la aplicación o el cálculo de el incremento de esfuerzos producto en el centro de la losa rectangular de la fundación. Para esto, la fundación, que es de 4 por 7 metros, es subdividida en 4 elementos de 2 por 3,50 cada uno, de tal manera que el punto P de cálculo, se separa en 4 rectángulos de las mismas dimensiones, ¿no? Y el incremento de esfuerzos en el punto P va a ser la suma de cada uno de estos 4 incrementos de esfuerzos de estos rectángulos que tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, se puede calcular una de ellas, ¿ya? La carga neta ejercida en esta losa rectangular a nivel de fundación fue de 93 kilopascales. Y podríamos revisar eso. Sí. Aquí está. Exactamente aquí está, ¿no? La losa rectangular tenía una carga bruta de 120 kilopascales, un esfuerzo total de 120 kilopascales. Las condiciones iniciales y finales estaban en
al nivel del terreno, el peso saturado del suelo es de 18 y el nivel de fundación era 1.5. Por lo tanto, aquí en el cálculo de la carga neta, ¿qué es la diferencia de esfuerzos efectivos entre las condiciones finales y las condiciones iniciales a nivel de fundación? Establece que el esfuerzo efectivo inicial a nivel de fundación es el esfuerzo total, que es 18 por 1.5, menos 9.8 por 1.5, que es la posición del nivel freático en condiciones iniciales. La diferencia es el esfuerzo efectivo es 12.3 kilopascales y la presión de esfuerzo total es 120 menos 9.8 por 1.5. Y este es el esfuerzo total. La diferencia entre estos dos nos da la carga neta de 93 kilopascales aplicados a nivel de fundación. Aplicados a nivel de fundación. Sobre lo que es el área rectangular. Entonces, aquí la aplicación del principio de superposición del área rectangular de 4x7 establece unos rectángulos de 2 por 350, tomando en cuenta las dimensiones de este subárea, ¿ya? Entonces, el ejercicio plantea calcular a 6 metros por debajo del nivel de fundación, por debajo del nivel del área cargada, ¿ya? Entonces se está calculando a una profundidad de 7.5 metros, ¿no? Porque estamos calculando a una profundidad Z por debajo del área cargada. El área cargada está a un nivel de fundación de 1.5 metros, ¿no? Por eso es que aquí Z es 6 metros, porque el enunciado dice calcular a los 6 metros por debajo del nivel de fundación. M y N salen estos valores que no son enteros, y se utiliza la tabla, ¿ya? En el cual aquí los valores de N que se interpolan necesariamente son entre 0.5 y 0.6 para poder interpolar a 0.583, y los valores de M son utilizados entre 0.3 y 0.4 para interpolar los valores de 0.33. Entonces, con estos 4 valores, tomando en cuenta este rango, se interpola estos valores. De tal manera que se calcula que el factor de influencia 2 es 0.0705. Al multiplicar por la carga neta nos da el incremento de esfuerzo de 6.55 kilopascales, que este es el incremento de esfuerzos de una pequeña área de este rectángulo, que tiene que ser multiplicado por 4, porque existen 4 elementos iguales que ejercen el mismo incremento en este punto. Y eso es este cálculo. Esto se puede realizar porque al subdividir el área uniformemente cargada se establecen 4 elementos iguales. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Puede tomar la palabra? Sí, una pregunta, ingeniero. Factor de influencia 2 en este ejercicio que hemos hecho, ¿se puede calcular con la fórmula que antes hemos visto? Sí. Porque he revisado la fórmula que hemos visto anteriormente y no sale el número que nos da texto, el 0.0, no sale, ingeniero, con la fórmula. ¿Cuánto sale? 0.671.
Habría que revisar con calma. ¿Ya? Bueno, déjame un ratito. El texto tiene varios errores de typeo. Ya, pero revisaremos para sacarnos la duda. Aquí está. Se ha hecho una hoja Excel. Vamos a ver. Aquí es caso 1, caso 2 y este es el factor de influencia. ¿Ya? Vamos a probar con 0,2, 0,2, 0,2. M02, N02 debe salir 0.0179. Aquí está. Y eso es cuando m cuadrado n cuadrado es mayor a m cuadrado. Entonces, este está bien, ¿no? Este Excel. Aquí vamos a probar 0,3 y 0,5. M03 y N05. En este caso, el valor es 0.0559. ¿Ya? Y entonces, este Excel, ya, si uno se toma la molestia de hacerlo bien, ya, aquí hemos revisado en este Excel, ya, que está bien. ¿Listo? Entonces, aquí este valor debería ser M, que debería ser el valor de 2/6, y N, que debería ser el valor de 3.5 entre 6. 1.45 es mayor a 0.037 y sale el valor de 0.0678. ¿Sí? La tabla está, bueno, el ejercicio está mal. ¿Sí? Al interpolar se han debido equivocar. ¿Ya? Aquí la interpolación debe ser como han aprendido en topografía, ¿ya? En métodos geodésicos, en álgebra, ¿ya? O si no, el uso de la ecuación y el cálculo correcto es este. Está bien.
O sea, el texto tiene un error de typeo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces toda la tabla estaría mal, tendríamos que revisar. No. No, la tabla está bien. Vean que 0,3 y 0,5, M con 0,3 y 0,5, sale 0.0559. Y aquí está 0.00559. El valor de M de 0,4 es 0.0711. ¿Está bien? El valor de 0,4 con 0,6 de N es 0.0801. Y el valor de 0,3 con 0,6 es 0.6629. La tabla está bien. ¿Cuál es el procedimiento que de aquí a aquí han fallado? Es la interpolación de estos datos. ¿Me entienden cuando hablo con interpolación? Cuando se utiliza la tabla, hay que interpolar, ¿no? Como estos valores no son exactos, hay que interpolar entre estos valores. Y aquí hay que interpolar en dos dimensiones, con dos variables, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que se falló fue en la interpolación. Debería salir lo que tiene que salir, que sería 0.0678, este valor, y no 0.0705. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Entonces, ¿podríamos usar la interpolación y la fórmula también para sacar el factor de influencia? Sí. El método FADUM, la fórmula o las tablas deben dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque la gráfica de FADUM es una representación gráfica de esta ecuación. Las tablas, como han visto, las tablas salen de previamente calcular esto y colocarlo en una tabla, ¿no? De tal manera que cuando uno tenga estos valores sea rápidamente interpolable, o sea, agarrar esos datos e interpolar. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Revisen el ejemplo 1.2. Ya. Revisen el ejemplo 1.2 calculando. Ya. Vean que aquí en este ejemplo, en este cálculo del área rectangular, existe este error. Entonces vuelvan a calcular, vuelvan a convencerse de que el ejemplo esté bien, ¿ya? Porque después de esto, calcula, ya vean que calcula en un extremo, en el centro de un extremo del área rectangular. Entonces, cuando el cálculo es acá, se establece, se subdivide en rectángulos donde el punto en cuestión es una de las esquinas de esos rectángulos. Entonces aquí se subdivide en dos rectángulos de 2 por 7. ¿Ya?
Y por lo tanto acá las gráficas, los valores de M y N cambian porque el rectángulo tiene un ancho B de 2 y un largo de 7. La profundidad a la cual se está calculando en este ejercicio es de 6 metros por debajo del área uniformemente cargada. Eso dice el enunciado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la profundidad es Z es 6. ¿Ya? Y se calcula un incremento de esfuerzos, producto de esta área y se multiplica por 2 debido a que la división que se tiene son dos rectángulos de esas dimensiones iguales. ¿Ya? Y aquí está para el círculo, ¿ya? Y para la zapata cuadrada, tanto en el centro como en uno de sus extremos, ¿ya? ¿Cuánto sería el incremento de esfuerzo en este otro extremo? ¿Ya? En este otro extremo del área rectangular, no en este, sino que el punto en cuestión se estaría en la mitad, y no necesariamente en la mitad, tal vez en otro punto, ¿ya? Entonces, este ejemplo muestra el procedimiento común, ¿ya? De algunos puntos. Ustedes tal vez podrían agarrar y darse otros puntos, ¿ya? Cuando son áreas irregulares, se puede interpretar de esta manera para poder tener el incremento de esfuerzos en un área de losa irregular, ¿ya? Vean que acá para poder tener el incremento de esfuerzos de esta L en este punto en cuestión, lo que se hace es suponer que se tiene dos áreas que tienen en común ese punto de estudio. Dos áreas uniformemente cargadas, ¿ya? Pero ciertamente este no es la realidad, sino que debe tener un espacio vacío acá. Por lo tanto, se resta un área uniformemente cargada de estas dimensiones. Entonces, al sumar estos dos y restar esta área, en realidad lo que se tiene es el incremento de esfuerzos de esta figura geométrica, ¿ya? Entonces aquí el principio de superposición también juega con la suma de áreas y la resta de áreas, ¿ya? Este ejemplo está en el texto, ¿ya? Y es una muestra de los cálculos que se van a realizar para poder afrontar cualquier escenario. Entonces, ustedes revisen, no solamente revisen, verifiquen que los datos estén correctos, dense otras condiciones, otras profundidades, otros puntos del área uniformemente cargada para poder entender este método. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Qué haríamos acá? Continúen revisando el incremento de esfuerzos y nos vemos el día lunes en clases. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge.